Bienvenida a este espacio en el que cada semana exploraremos la conexión entre los diferentes pilares del estilo de vida y tu fertilidad. Soy Carmen Martín, nutricionista integrativa, experta en fertilidad y creadora de Nutre tu Fertilidad. Prepárate para aprender, inspirarte y empoderarte en cada episodio. Comencemos juntas este bonito viaje. Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Bienvenida a un episodio más al podcast de Nutre tu Fertilidad. Y bueno, hoy vamos a tocar mucho la parte emocional, ese otro pilar de los otros tantos que hay, ¿no? Que yo siempre hablo y sobre lo que al final se basa este podcast. Vamos a ir trabajando cada uno de los pilares que sabemos que influyen y que podemos modular para mejorar, optimizar nuestra fertilidad y así poder conseguir el embarazo. Y hoy le vamos a dedicar un poquito más a esa parte emocional de la mano de nuestra invitada, que es Gabriela Contreras, que ahora pues, nos va a contar más cositas y se va a presentar, nos va a contar también un poco de su historia. Así que bienvenida, Gabriela, muy buenas. Muy buenas, Carmen. Muchísimas gracias por este espacio y por invitarme Muchas a dar gracias a voz ti. a esto. Gracias a ti por aceptar mi invitación y por estar aquí conmigo y con todas las oyentes que nos van a escuchar cuando subamos este episodio. Así que bueno, si quieres, vamos a empezar por esa parte de que ellas sepan, ¿no? ¿Quién es Gabriela? ¿Qué hace Gabriela? Y cómo está relacionada con el mundo de la fertilidad. Cuéntanos. Muy bien, bueno, yo soy argentina, oriunda de Mendoza, y llevo 23 años aquí en Madrid, y me relaciono al mundo de la fertilidad por mi propia historia y porque fue una vivencia que yo tuve que sin saberlo me llevó a esta misión tan grande que es acompañar a mujeres que están en procesos de ser mamá y se encuentran con dificultades en la fertilidad, como me pasó a mí, algo que no me esperaba, no me lo imaginaba, daba por hecho mi fertilidad y la verdad es que fue un camino muy laberíntico hasta llegar a lograrlo, ¿no? Yo siempre dije que soñaba con ser mamá, para mí me había venido desde muy pequeña, esto en cada caso tan particular, ¿no? Porque puede ser que tengas la claridad desde joven o que luego se vaya despertando este deseo. Y bueno, a raíz de varias pérdidas que tuve de embarazo, fueron 6 pérdidas naturales que me llevaron a transitar por tipos de embarazo también, ¿no? Que ni conocía, como un anembrionario, un ectópico, y eso hizo que me acercara al mundo de la reproducción asistida, algo que tampoco había sido algo que pensaba que en algún momento iba a estar por allí, ¿no? Y esto sé que nos pasa a todas, salvo casos muy puntuales que sabes que por alguna cuestión de salud, sí o sí tienes que optar por reproducción asistida. Entonces, em, esto que es un vivir muchos duelos constantemente, a mí me hizo transitar todo un proceso que con mucha alegría a los 42 años pude quedar embarazada y después de una séptima transferencia de fecundación in vitro y lograr ser mamá a mis 42 años. Aquel embarazo que se quedó fue una transferencia doble, con lo cual soy mamá de mellizos. Y bueno, a partir de ahí, y ya cuando la crianza de esa primera época me fue dando más luz de qué hacer con toda esta vivencia, ¿no? Que yo sentía, tuve un día, me acuerdo un día por la mañana, la claridad de decir, ¿qué hago con todo lo que tengo en la mochila, ¿no? De 10 años de haber transitado un tour médico impresionante, un aprender de todas las áreas que conlleva un, un caminar en esto que puede
realmente desafiarte mucho internamente, ¿no? Entonces empiezas a aprender de si alimentación, nutrición, que si acupuntura, que si hematología, que si todas las especialidades y fui cargando esa mochila con tanto que me acuerdo esa mañana yo pensaba, ¿no? Cualquier mujer que hoy esté transitando algo de lo que yo viví durante 10 años hasta que llegaron mis hijos, yo quiero ayudarle, quiero hacerle más corto el camino, quiero mm, contarle todo lo que aprendí y es como esto a ti, Carmen, que te gusta escalar, es como subir una montaña donde la subes por primera vez, no te hacen entrenado mucho para ello, no sabes ni muy bien con qué herramientas tienes que subir, ¿no? Y aquello que empiezas a subir y te caes, o no llegas ni a la primera meta que tenías, ¿no? Y como son muchos impactos psicoemocionales que vas recibiendo y bueno, y todo eso me llevó a decir, quiero ayudar. ¿Y cómo hago para ayudar a la mayor cantidad de gente en todo el mundo, en cualquier rinconcito de una gran ciudad, de un pueblo pequeño, que pueda cualquier persona estar viviendo esto y poder aliviarle este camino? Y de ahí vino desde esa inspiración, dándole vueltas y investigando mucho y especializándome y demás, llegó este enfoque que le llamé gestar con conciencia, porque fue un momento donde yo dije, bueno, siendo terapeuta, yo vengo del mundo de la psicología humanista, estudié counseling, terapia gestal, coaching sistémico relacional, luego me especialicé, ¿no? Cuando empiezo a investigar todo esto en psicofertilidad y dije, bueno, fusionando, ¿no? La experiencia personal de esta vivencia de 10 años en el mundo de la infertilidad, más los 20 y pico de años de estar en el mundo de la psicología, fusionarlos y poder ayudarlas desde ahí, ¿no? Y bueno, eso es lo que hago bueno, acompañando a personas en distintas etapas de su evolución, veintitantos años, 23, y más específicamente en lo que es psicofertilidad, alrededor de 5 años ya, donde, bueno, creé espacios grupales e individuales con esta mirada que ayude a la persona a transitar por esto sin desgastarse, sin dejarse la vida en ello y teniendo un despertar profundo para lograr ese deseo de ser mamá y lograr ser una mujer, una mamá coherente, en coherencia con su emocionalidad, para acompañar desde ahí, ¿no? Como un gestar con conciencia, un educar y criar y acompañar con conciencia también. Qué bonito, Gaby. Es que además, lo había apuntado antes, yo ya conocía tu historia, ¿no? Obviamente, pero qué curioso porque al final, con prácticamente todas las que hablo, bueno, esta semana pasada tuvimos episodio con Miriam Jiménez, que ella, bueno, aborda también la salud femenina desde ese punto holístico espiritual. Hemos tenido a María Navarro también, por ejemplo, y que al final todas tienen su historia, incluida yo, ¿no? Mm. Que ha sido eso lo que les ha hecho como romper para darse cuenta de cuál es nuestra misión en este mundo. Y muchas de nosotras coincide con la maternidad, con nuestra propia maternidad. Con ese proceso de creación, en este caso de vida, nos ha hecho que surja la creación de otra cosa, que en este caso es nuestro proyecto, ¿no? Es nuestra empresa que tiene como base esa misión, ese propósito, porque en mi caso, pues también ha sido así, un momento de mi vida, ¿no? En el que me rompí, no fue precisamente buscando embarazo, o sea, fue ya habiendo tenido a mi hijo, pero que me rompí y fue lo que me hizo darme cuenta de que mi misión en este mundo era estar cuidando el bienestar de las personas antes de que nacieran, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta. Entonces es muy bonito que tengamos en común esa parte coincidiendo con la maternidad. Y volviendo, y así podemos un poco ir tocando esa parte, que he ido anotando algunas cositas que habías comentado, que todo este trayecto que tú has ido llevando,
Ujú. como tú dices, ¿no? De aprendizaje, de ir investigando para poder ser madre, empezando por esa parte te hace como tener un máster. O sea, es como, había conocido todos los tipos de aborto, ¿no? Como ya has dicho, el embrionario, o sea, fui conociendo por ahí. Luego, conocer lo que es la reproducción asistida. A mí me pasó un poco así a nivel profesional, que se me presentó de pronto una paciente en la consulta que yo estaba atendiendo, pues, de todo, ¿no? Para bajar peso, para mejorar el sistema digestivo, para estar más sano. Y de pronto me vino esa mujer que fue como el inicio de mi carrera con la fertilidad. Y yo dije, ostras, pero espérate, que yo ahora no tengo ni idea, ¿no? De lo que es fecundación in vitro, de cómo funciona todo. Y yo es como digo, yo he hecho un máster a través de la experiencia con los casos y tú lo has hecho pues con tu propia experiencia, ¿no? Mm, Y el tema del tour médico, que también dices tú, ¿no? Que haces un tour médico porque empiezas a ir, eso es común en muchas mujeres. Y si quieres podemos empezar un poco por aquí, porque cuando todas esas mujeres, parejas, ¿no? Llevan ese tiempo buscando, o meses o un año, ¿no? Que es cuando ya empiezan ahí a colapsar a nivel emocional y decir, ¿qué me está pasando? Porque llevo un año y no me debería haber quedado. Es como el concepto ese de me debería haber quedado y no me quedo. Voy al médico a ver qué me pasa. Voy también a este porque a lo mejor tengo esto, lo otro y lo otro. Y de ahí no sale nada. Y es como a nivel emocional, qué le puedes decir a esa mujer o cómo podemos empezar partiendo de aquí? Trabajando un poco la paciencia también, eh, sí, el duelo, ¿no? Como tú decías antes, porque te queda o sale otro test negativo, que al final es un duelo, partiendo de esta base y así vamos como recorriendo el camino, desde ese inicio de, uy, espérate, porque yo no estaba preparada para esto, ¿no? De llevar mucho tiempo buscando y ahora resulta que es que soy inválida para crear vida. ¿Qué pasa en ese cerebro? O sea, ¿cómo? Cuéntanos un poquito, ¿cómo empezamos aquí a comentarle a ellas cómo empezar a trabajar esta parte psicoemocional desde ese punto? mm. Sí, lo primero es que tenemos un shock que nos afecta en todas las áreas de nuestra vida y es un shock a nivel mental, emocional, relacional, que debemos entender que claramente no es lo que nos esperamos, la realidad nos está mostrando algo muy inesperado, con lo cual nos deja muy descolocadas. Y entramos en un estado de vulnerabilidad porque ya luego viene, primero cuando tratas de gestionarlo, ¿no? Y de entenderlo, pero hay una afectación muy importante, sobre todo en lo que es el autoconcepto, ¿no? Esto que la autovaloración y la autoestima, porque en nuestra mente empiezan a pasar pensamientos inesperados que tocan nuestra propia identidad, o por lo menos lo que conocemos de nosotras hasta ese momento, ¿no? Entonces, ese estado de vulnerabilidad, entendiendo la vulnerabilidad como la sensibilidad y cómo empezamos como a entrar más suave y aflojarnos un poco de a veces autoexigencias o ideas muy fijas que tenemos, ¿no? En nuestra mente. Y eso es lo que produce el shock realmente, que es como a mí y por qué a mí y por qué yo por qué no, ¿verdad? Entonces, según cómo nos abramos a acoger esto que es la realidad que estamos teniendo, es cómo se va a desencadenar también este proceso. Y aquí para mí es un pilar fundamental el trabajo interior siempre para, desde lo que puedas haber venido conociéndote hasta ese momento, cómo es un momento, tanto estés en pareja o no, que va a trastocar mucho cómo venías viviendo, lógicamente, pero también tu sentir, cómo te empiezas a sentir contigo misma, porque parece que no eres tú, ¿no? A veces puedes hasta desconocerte y como el efecto que tienen las dificultades en la fertilidad son temas tabú, temas que se viven muy solas, empieza
entrar en marcha un proceso muy silencioso y muy invisible, porque esto es algo que en la relación contigo misma estás haciendo por entender, ni siquiera todavía por aceptar, porque piensas que, wow, esto, ¿no? ¿Cómo, qué hago con esto? Y ahí se van relacionando muchos aspectos que, sobre todo las mujeres nos lleva a vivirlo muy solas al principio, y no digo al 100%, pero la gran mayoría, ¿no? Es un tema que es tan personal, tan privado, que no vas compartiéndolo por ahí, ¿no? Como, y te vas encontrando con mujeres a tu alrededor que se van quedando embarazadas, comentarios, preguntas, tanto en lo social como en lo laboral, en lo relacional, va teniendo un impacto que realmente te mueve y te conmueve un montón de cosas. Y depende cómo tengas tu estructura interna, ¿no? Tu ser trabajado, es que esto lo vas a poder sostener de una manera o de otra, porque produce mucha incomodidad, mucha desesperación, mucha ansiedad, entras en un bucle de pensamientos que es una montaña rusa de emociones, de situaciones que te desconciertan mucho, la verdad, al principio. Dependiendo cómo y cuánto te conozcas, es que esto va a tomar un camino u otro y dependiendo del mapa que tengas, va a ser más sencillo o más dificultoso el hecho de cómo gestionar a nivel mental esto. Y antes hablabas, ¿no? Qué pasa cuando venimos con la esperanza, ¿no? Y venga, queremos ser mamá, nos ponemos a ello y nos empezamos a encontrar con esto, más toda esta vivencia empiezan a ponerse más al frente, ¿no? Aquellas creencias que tenemos consciente o inconscientemente acerca de la maternidad, la fertilidad, las relaciones, incluso hasta el conocimiento de tu bienestar y todo aquello que te da un equilibrio para poder llevar adelante todo esto, ¿no? Y ahí juega un papel muy, muy importante el tipo de mentalidad que tengas, si es una mentalidad fija, que cuando es fija, muy rígida y muy, eh, que lleva mucho, ¿no? Al control, al perfeccionismo, a la autoexigencia, o estás más en una mentalidad de crecimiento y de mejora continua, ¿no? De una mejora que está más abierta a posibilidades, a afrontar este tipo de conflictos y todos en la vida, sabiendo que hay opciones, pero también tirando de ti para encontrar esas opciones. Porque el ser humano tendemos mucho a quedarnos en lo conocido, a pegarnos a la identidad que tenemos y eso nos dificulta mucho, ¿no? Entonces, incluso cuando hay este tipo de problemática, justamente porque es tan personal, ¿no? Y, y es tan tabú, nos encerramos mucho, empezamos a dejar de ir a eventos sociales, a encontrarnos con aquella familiar que está embarazado, que acaba de tener un bebé, a las preguntas incómodas, a las fechas, ¿no? Como puede ser el Día de la Madre, Navidad, el Día del Padre, muchas circunstancias que tocan muy fuerte en la mujer, en el varón también. Y también es una ventana al desarrollo personal, a seguir creciendo y a buscar esa información que te hace moverte, ¿no? Salir de tu zona de confort y aprender que esto, como tantas cosas en la vida que son inesperadas, empiezas a hacerte un máster, ¿no? Y el conocimiento y tener la información realmente marca un antes y un después, porque ya sabemos que cuando tenemos Claro, información es poder y eso nos sí. permite aliviar mucho, hacerlo más sencillo y tener la información adecuada a tiempo para tomar mejores decisiones. Entonces, es un máster, como tú decías al principio, donde
uno se puede sentir muy, muy sola enfrentándose a todo esto que es como una posibilidad si realmente mm, aprendes a llegar a tus recursos internos para facilitarte el camino y entender que hay herramientas, que hay opciones. Nadie nos lo esperamos, ¿no? Y muchas veces a mí me dicen, bueno, Gaby, pero vos siendo terapeuta tenías más recursos y tal. Y la verdad es que no. La verdad es que antes de ser terapeuta soy humana, aprendiendo en esta experiencia humana a ser humana y me encontré con muchas dificultades y es muy difícil. Esto yo se los explico a las mujeres que acompaño, ¿no? Es como que eh, la persona que es el mejor o la mejor cirujana del mundo se quiere operar a sí misma su propio corazón cuando lo necesita. No es fácil. Y buscar ayuda marca también un antes y un después. Yo lo hice y ahí a mí me cambió totalmente la experiencia, porque yo fui de las que me guardé muy para mí, me daba mucha vergüenza. Fue un shock que tardé mucho, ¿no? En como, ¿por qué a mí, siendo que no he tenido nada más claro en la vida que ser mamá? Y todo lo que me he propuesto lo he conseguido con mayor o menor dificultad y cómo en esto la vida me... Y me lo acuerdo cuando tuve el ectópico, ¿no? Era como cuando fue muy choqueante ese momento y muy traumático también, ¿no? Y era como, mira, quítame un brazo si quieres, pero no una trompa porque yo quiero ser mamá. Y ese es un duelo importante, porque te están quitando un órgano indispensable, ¿no? Y luego así no tengas las trompas, hay muchísimas opciones, pero al principio es muy desafiante. Voy a hacer un inciso aquí, Gaby, que he apuntado también unas cuantas cositas de lo que ha ido diciendo para que no se me olvidara. Eh, Empezando por lo último, ¿no? Que lo que tú has dicho es como debería de tener yo todas las herramientas para poder ayudarme a mí misma, pero es que en realidad yo siempre con esto digo, tenemos que levantarnos todos los días con mentalidad de aprendiz. Y yo lo digo, ni siquiera yo lo sé todo, ni lo voy a saber nunca todo, o sea, nadie sabe todo nunca. Siempre, aparte de que la ciencia sigue actualizándose y tenemos que estar al día, pero obviamente eso también nos hace, ahí está el ego también un poquito, ¿no? Dando vueltas, ¿no? De, hombre, si yo tengo la herramienta lo puedo hacer yo sola, ¿no? Pero es que siempre va a haber otras personas que van a saber otras cosas que tú no, o va a tener otras herramientas que tú todavía no las tienes porque no han llegado a ti y que van a poder complementarse con lo que tú tienes para poder ayudarte a ti, ¿vale? Y esto es aplicable a todo, o sea, no lo sabemos todo y lo aplico aquí, que es muy importante cuando muchas mujeres piensan que tienen toda la información o que tienen demasiada, ¿no? Porque se meten en Google, ¿no? Sí, yo ya esto lo sabía. Yo ya sé cómo tengo que comer, yo ya sé cómo que tengo que hacer deporte, yo ya sé que tengo que estar más tranquila, sé que tengo que relajarme. Vale, sabes que eso afecta a tu fertilidad, pero no sabes cómo aplicártelo, no tienes las herramientas. Para eso están las personas, estamos los profesionales que las tenemos para ayudarte, ¿no? Entonces, como permítete en este momento levantarte cada mañana con esa mentalidad de aprendiz, ¿no? Y es como, vale, hay cosas que no sé, voy a ver dónde puedo encontrarlas, ¿no? Luego, por otro lado, lo que decías del tema tabú, que si quieres también tocamos esta parte, es algo súper común. De hecho, hay muchas mujeres que cuando van a entrar a lo mejor a Agroplaza, ¿no? En mi programa, es como, pero no sé quién habrá dentro, a ver si va a haber alguien que conozco, que me conozca, ¿no? Es como, vamos a darle un poquito más de luz a esta parte, porque se toca este tema en muchos casos es común esto, ¿no? De tenerlo como tabú, porque hay vergüenza detrás de esto. Em, hmm, Bueno, creo que porque venimos con patrones y creencias aprendidas, ¿no? Yo siempre digo con el chip aquí detrás, como que la mujer, y esto de muchas generaciones, em, cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Que estamos, entre otras cosas, para procrear. El hecho de que no podamos hacerlo parece que automáticamente es como estamos falladas, no estamos completas y nada más lejos de eso con lo maravilloso y el potencial que tienen las mujeres que tenemos. Y, y ahí es donde cuando suceden
vivencias como estas tan potentes, ¿no? Nos encontramos frente a todo lo que consciente o inconscientemente nuestro transgeneracional ha impreso en nosotras y que no lo sabemos, ¿no? Porque a veces tantas cosas que forman parte de nosotros es como vienen de otras vidas, ¿no? Hasta que yo digo, llegamos a un punto de madurez y suele coincidir con esta búsqueda de la maternidad, ¿no? De querer seguir un poco esto que hay detrás de mí, ¿no? ¿Qué viene después, como ese aspecto más transpersonal y que toca revisar esas creencias. Y dentro de esas creencias está esto que comentabas, ¿no? Es como, me está pasando esto a mí, me siento sola, rara, me parece que soy la única que lo está viviendo de esta manera. Y cuando tienes la posibilidad de acercarte a espacios donde hay más mujeres que están viviendo esto, te das cuenta y ahí empieza a haber un cambio interno, ¿no? De identificarte y reconocer que ni eres la única, que le pasa a mucha más gente. Y eso es como una tranquilidad en el alma que ya empiezan a pasar cosas distintas, ¿no? Ya lo notas en el cuerpo. Y, y el poder, hablando del cuerpo, ¿no? El poder estar en esa conexión de lo que está haciendo para ti y conectar con lo que necesitas muchas veces te lo abre, bueno, hoy en día esta información que decías, ¿no? La visibilidad que personas como tú, como yo y tantas compañeras que hoy divulgamos mucho más este tema de, de los aspectos, ¿no? En la fertilidad, hacemos el camino mucho más fácil y la gente va viendo que, bueno, son muchas las cosas que pasan, ¿no? Y las posibilidades que hay. Entonces, acercarte a a esas tribus, a esas comunidades, realmente es un poder, te estás dando la posibilidad de conocerte desde un lugar que siempre decimos, ¿no? Utilizamos menos del 5% de nuestro potencial. Entonces, para poder trabajar esa mentalidad, ¿no? Esas creencias, todo esto que comentaba que arrastramos, que traemos y poder darte la posibilidad de revisar, ¿no? De parar, de reflexionar, de notar desde esa conexión qué es lo que te está pidiendo el cuerpo, o sea, cuál es la voz que está queriendo salir y a través de esta vivencia es una oportunidad de despertar para mí. Cada vez lo tengo más claro, ¿no? Según va pasando el tiempo, voy viendo crecer a mis hijos, acompaño a mujeres que están iniciando en esto, que llevan mucho tiempo. Es para mí un despertar como mujer, como un rito de paso, como lo es, yo creo, la maternidad misma, ¿no? Que es un rito de paso tan importante, ¿no? Es como una iniciación en algo que es muy grande y que si somos capaces de mirarnos primero a nosotras, ¿no? De hacernos cargo de todo esto que con lo que venimos, con lo que somos, con lo que hacemos y poder lograr un equilibrio en el bienestar en todas las facetas que son tan importantes como es el descanso, como es la alimentación, como es esta gestión mental y emocional, lo relacional, todo lo que nos despierta si estamos en pareja, lo social. Este chip que yo digo que traemos de tras generación, yo voy hablando con muchas mujeres, con muchas madres también, y es como desde cómo nació, ¿no? ¿Cómo es la historia de tu deseo de ser mamá? Hubo mucha presión social de la pareja, hay, y te podría contar infinidad de casos, tantos como cada persona en el mundo, ¿no? Em, que, que realmente te lleva a decir, a veces tiene que pasar algo tan fuerte como para darte cuenta que que puedes acceder a ti, a trabajar esa mentalidad que va a poder, que puedas, ¿no? Como tener la espalda para esto y todas las cosas que vivimos en el día a día, porque realmente en el día a día tenemos muchos impactos psicoemocionales, muchos shock o duelos
de cosas que no salen como esperabas, como querías, como deseabas, la típica frustración que tenemos en cuanto tenemos una expectativa. Am, bueno, y todo esto va haciendo que te conozcas, que vayas teniendo ese trabajo interno que es vital para poder gestar con conciencia, acompañar con conciencia. Mira, el otro día estaba en una reunión del cole de mis hijos, de un tipo de disciplina consciente, ¿no? En este mundo de la crianza. Y era increíble cómo todos coincidíamos, ¿no? En nos dan los distintos estilos de crianza, que en esto mucho miedo hay, ¿no? Cuando buscamos ser mamá, ser una buena mamá, no aprendemos a ser mamá desde que empezamos a gestar la idea. Y por eso digo que es un rito de paso porque se va aprendiendo y eso conlleva siempre de base como columna vertebral tu propio trabajo para poder realmente acompañar y que no se mezcle ahí, que no quieras imponer lo que viene de tu historia. Y eso es muy bonito a la vez que desafiante y fácil cuando tienes las herramientas, cuando no te quedas con el run run en piloto automático de una automatización que viene con ese chip, que puedes mirarlo, reflexionar, parar, respirar, hacer cuanto curso, taller, programa, lo que quieras, pero pasándolo por ti, entendiendo que es algo muy especial y muy particular el hacerlo tuyo, ¿no? Bueno, Hay muchas eh, cosas aquí. Bueno, yo te iba a decir, Gaby, que precisamente eso, hay que empezar mirándonos desde dentro. O sea, es como, no, vienen cosas, ¿no? O pasan cosas en este proceso de búsqueda de embarazo y tendemos a buscar la respuesta afuera, ¿no? En el exterior, cuando en realidad está ahí dentro. O sea, en muchos momentos has hablado de esta parte, ¿no? De lo importante que es reconectar con una, de mirar hacia adentro y de empezar desde ti. sí. Y es algo tan sencillo. O sea, es despertar esa conciencia, como tú has dicho, en las mujeres, de vamos a empezar desde aquí. Primero, ¿no? Mira hacia adentro y vamos a empezar desde esa parte. No estés buscando la respuesta afuera porque no está afuera, ¿no? Sí, Carmen, y si me permites, para bajarlo y aterrizarlo, porque esto es lo que necesitamos y necesitan las personas que nos escuchan seguramente. Es muy sencillo cuando quiero traducir esto, cómo podemos acceder a hacerlo simple, ¿no? Yo Ujú, siempre digo que es tu termómetro interno de lo que te genera malestar y lo que te genera bienestar. Si tú llevas sintiendo que no estás a gusto, que has perdido la alegría, que no eras la de antes, que quieres seguir mirando la vida con ilusión, toma ese punto de referencia y hazle espacio dentro de ti para escucharlo y decir y tomar una decisión, porque todo empieza por ahí, por decir, yo he escuchado historias y escucho a diario historias muy fuertes en la vivencia de su propia relación con su madre o con su padre o todo lo que puede haber, lo que trae a sus espaldas, ¿no? Una mujer. Y dices, ¿cómo puede ser que se haya vivido tan al borde de colapsar uno y otro día y decir, basta, no quiero seguir por ahí? Y esa es una decisión interna que te propongo a explorar, ¿no? A decir, yo no quiero más de esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me puede ayudar? Y empezar a hacer tu investigación, ver de resonar con una lectura, con un libro, con un ejercicio, con un taller, así sea gratuito, pago, empezar a escuchar, pero también filtrar mucho, porque nos intoxicamos de todo lo que hay, con todo lo que hay en la red hoy en día. Entonces, siempre buscar aquello de sentir internamente, por acá sí, por acá no. Esto me resuena, esto no.
Y el contraste muchas veces te da mucha más claridad de lo que quieres, ¿no? Entonces, no hay necesidad de sentirse mal en este camino, ya de por sí viene con eso. Y a veces es muy mal como te puedes sentir, ¿no? A veces o casi siempre en esta temática. Entonces, entender que hay opciones, que es abrir el camino, tomar la decisión, levantar la mano y decir, yo no quiero estar más así, contigo, o sea, comprometerte contigo y hacerte cargo de esto y decir, tiene que haber otra forma. La vida se debe disfrutar de otra manera que no es como yo lo estoy haciendo. Y empezar a buscar. Y es tan hermoso cuando empiezas a transitar ese camino y te vas encontrando con personas. Yo te digo, cuando yo busqué ayuda en esto, hoy en día mm, seguimos con una relación con las chicas que tuve en un grupo, que si no fuera por eso, yo siempre lo cuento, no sé dónde estaría, igual no estaría haciendo esto. Para mí fue clave unirme y estamos unidas, aunque no nos veamos todo el tiempo, pero nos hablamos, estamos en contacto Estáis con los cumpleaños conectadas. de que Ujú. todo eso. Se va armando una familia y expandes tus límites, porque es esto, es saber que tienes un potencial esperando por ti y que eres capaz de hacerlo y que hay posibilidades. Y cuando uno conecta con eso, tu estado emocional cambia y otras cosas suceden. Entonces, esto es un mensaje muy claro que me encantaría que se queden con eso, ¿no? Es, hay otras maneras de transitar este camino, hay otra manera de disfrutar la vida mientras llega esto. Pasa por tu autoconocimiento, por cuidarte, por mantener tu equilibrio, tu bienestar, por saber qué te suma y qué te resta y empezar a hacer ese orden y esa limpieza. A la fertilidad, a la abundancia, le gusta mucho el orden. Y hay que empezar por uno, porque no, no podemos dar lo que no nos damos a nosotras mismas. Entonces, esa es la parte de la bendición de este camino, ¿no? De este despertar. Totalmente hay que empezar desde ahí. Y además también importante poner límites, ¿no? Que es una cosa justo antes de grabar esto contigo, había tenido una asesoría, ¿no? Con una chica de mi programa. Y esto Ujú, también es algo muy común, porque tendemos a ser como las salvadoras en exceso, ¿no? De otras personas y nosotras mismas, ¿qué pasa? O sea, no me salvo a mí misma, no es lo que tú has dicho antes, primero tengo que estar bien conmigo misma porque si no me lo puedo dar a mí, tampoco se lo puedo dar ni siquiera a esa personita que está por llegar a este mundo. Primero me voy a llenar yo de amor para poder dar ese amor a esa otra persona y a las personas que ya están en este mundo, que van a ser partícipes de eso nuevo que viene, entre ellas esa pareja, si es el caso, ¿no? Y claro, hay ujú, que empezar también poniendo límites. Hemos hablado un poco de este tema, ¿no? De que me he dado cuenta yo de poner límite en ciertas circunstancias de la vida porque esa situación nos genera estrés y al final ese estrés no permite tampoco que se dé la vida. Está todo interconectado, ¿no? Por eso es tan importante que este abordaje sea multidisciplinar porque una cosa está conectada por la otra. Según pienso, según creo, también así voy a tener, mi cuerpo va a manifestar de una manera o de otra X procesos fisiológicos. Pues igualmente con el estrés, ¿no? Si a nivel mental estoy siendo de una manera, porque viene, ¿no? De esos patrones heredados que hablabas tú al principio y estoy comportándome de una manera porque inevitablemente me sale ser así, no es decir, no, no, yo te lo hago, que yo lo hago muy bien y te lo hago en un momento, yo te lo soluciono. Cuando a ti no te compete, en ese momento, en tu trabajo, en X circunstancias, te estás cargando cada vez una mochila más grande por querer quedar bien quizás con los demás, ¿no? O querer demostrarte a ti misma, ¿no? Esa autoexigencia de la que tú hablabas, de yo puedo con todo, de ese patrón de yo puedo con todo y no te está ayudando. De hecho, vamos, lo tenía por aquí puesto, ¿no? Esa frase que me había apuntado con este tema de que hay que poner límites, porque no poner límites genera estrés. Y el estrés, que no solamente es el estrés como archiconocido de ir para arriba y para abajo corriendo, ¿no? Que no llego, el estrés no es solo eso. El estrés es cualquier cosa que tú le estés dando a tu cuerpo, a tu organismo, a tu alma, mente, cuerpo, ¿no?
que, que está haciendo que tu organismo esté en alerta de alguna o de otra manera, ¿no? Hay más cosas, un déficit nutricional genera estrés también, ¿no? Pues eso no te ayuda para crear vida, porque cuando el estrés se cronifica, ya lo sabemos, lo primero que se anula es esa parte, ¿no? Primero vamos a salvar a esta persona para luego salvar la especie. Va en ese orden, ¿no? Sí, sí, porque además el inconsciente lo primero que reprime es el aparato reproductor. Cuando se ve que Eso es. está en plena supervivencia, en hipervigilancia y demás. Y es así, Carmen, tal cual lo dices, poner el límite primero con uno, con lo que decía recién, ¿no? Es, no me siento bien, ¿qué quiero hacer con esto? Y desde un lugar adulto, ¿no? Despertar Ujú. esa adulta interna que es como ponerte el límite a ti, como una segunda piel que dices, esto sí, esto no. Porque a veces como poner límite es como imponer algo, ¿no? Entonces me desafía mi asertividad y no sé cómo hacerlo, sino como entender el límite como esa segunda piel que tenemos, donde cuando toca algo, siento cómo es y es como sí o no y vas transmitiendo, ¿no? Lo que sí quieres, lo que no quieres y por ahí se empieza, porque efectivamente tener nuestro sistema nervioso en plena alerta, segregando cortisol, adrenalina, es algo que muchas veces y hoy en los ritmos que vivimos está como en transparencia, ¿no? Entonces estamos como habituados, hacemos lo normal, aquello que no es normal, ¿no? Pero es lo habitual, entonces nos vamos ahí como acomodando a eso y no. Y cuando tienes en niveles correctos, ¿no? O sabes cómo cuidarlo. Esto las chicas en lo que es el entrenamiento, ¿no? De esa mentalidad que te lleva primero a bajar estos niveles de dejar de tener alterado tu sistema nervioso, porque es que desde ahí, en ese permanente bucle mental, es súper difícil poder ver las posibilidades. Entonces, eso es como cuando no duermes bien o cuando tienes fiebre de 40 no puedes ni pensar bien. Entonces, primero es empezar a bajar esos niveles para entrar eh, a otro sentir, ver como otra pantalla, ¿no? Del juego, otro paisaje, que si uno va a una velocidad agitadísima, con el impulso de lo que le ha venido funcionando hasta ahora, identificándose con que no, yo soy así, no abre posibilidades a hacerlo de una manera mucho más equilibrada. Y esto es supremamente importante porque según te cuides y cuides tu sistema nervioso, antes, durante la gestación y todo lo que viene después, estamos hablando de tu salud física, mental, emocional. Y ya hay muchísimos estudios que hablan de la salud mental y del cerebro, de cómo se va desarrollando en el impacto de la infertilidad, incluso en un embarazo y cuando se es mamá. Y hay mucho desafío como para entrar a todo esto con un sistema nervioso tan alterado. Sí, tan descompensado. Es que ese es el tema. Estamos con el simpático más a tope, ¿no? Y el parasimpático está ahí como en un segundo plano cuando deberían de estar los dos en equilibrio. No es sencillo, porque ya lo sabemos, ¿no? Que no es sencillo, pero hay muchas herramientas para poder hacerlo. Y esto pues lo sumamos a lo que hemos dicho antes, ¿no? De empezar por nosotras mismas. Yo creo que nos quedamos mucho con esto para iniciar, porque ya se nos va acabando el tiempo. Entonces, un poco para cerrar, Gaby, también bueno, has dado muchos mensajes que yo creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas con esto y dirán, bueno, a mí me pasa, yo también estoy ahí, y hacerles ese clic, ¿no? Voy a empezar por aquí, para conmigo y mirar hacia adentro. Como para finalizar, me gustaría que le dieras como un último mensaje, recomendación, y que por supuesto también cuentes dónde te pueden encontrar, localizar, si quieren ponerse en tus manos para que tú las puedas ayudar en este acompañamiento emocional, y bueno, que se puedan poner contigo a trabajar a tope. Bueno, para mí lo más importante para poder empezar a trabajar contigo es darte la oportunidad, ser muy honesta contigo y decir,
bueno, voy a probar qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que puede pasar. Darte esa oportunidad no solo de tener la información, sino de pasarla a nivel somático por tu cuerpo. Esta semana justamente hay un audio taller gratuito que creo que aún tienen posibilidades de registrarse y recibirlo. Tiene unas prácticas donde voy poniendo en contexto todo esto, pero es abrirse a poder aprender formas distintas de hacer las cosas y entrenarlo. Es como bajar esta información, como digo, pero yo en el programa Gestar con Conciencia, que además aprovecho y lo contamos que está a punto de abrir las puertas, em, lo que trabajo mucho más en detalle para que cada uno la baje muy personal es cómo esto lo paso por mí, identificar dónde me es más fácil, dónde me está costando y que esto lo puedan llevar a la práctica cotidiana. No es tanta la información y el conocimiento como pasarlo por tu cuerpo y que la propia sabiduría del cuerpo, porque el cuerpo tiene todas las respuestas y es muy sabio, aprender a vivir desde ahí. Todo se hace mucho más fácil. Eso por un lado y por el otro lado, eh, aprender a honrar el camino que se está transitando, los pasos que vas dando, generando esa experiencia de la posibilidad, ¿no? Con las idas y venidas, los altibajos, pero honrando cada paso que das, con quien vas siendo en ese momento y sabiendo que esto es un proceso y que los procesos nos dan la oportunidad de aprender mucho de nosotras, de aprender a cambiar significados, a cambiar nuestra percepción, que en el fondo es por donde pasa todo, ¿no? Y, y saber que tú eres la prioridad. Si tú no estás bien, nada está bien, a todos los niveles. No solo las dificultades de la fertilidad cuando se quiere ser mamá, es una cuestión del cuerpo y física, sino esto otro, ¿no? El trabajo en el ser que sostiene y acompaña todo el hacer, que en esta vivencia es mucho y tiene que estar equilibrado. O sea, no desgastarte en el camino, no merece la pena invertir todo lo que invertimos a nivel de tiempo, energía, dinero, ponemos el cuerpo y llegar desgastadas y detonadas porque hay otra forma cuando tienes la información previa. Hay otra manera de cuidarte y no llegar a ese punto. Y ese es mi mayor mensaje y deseo, que cuides tu energía vital, esa que necesitas para gestar vida dentro de ti. Genial, Gaby. Bueno, que no se te olvide decir dónde te pueden encontrar. Eso, y me pueden Para que encontrar te en... encuentren. Sí, sí. Sí, gracias, Carmen. En Instagram estoy como gabrielacontreras.terapeuta. Ahí siempre en el enlace de la bio vamos poniendo, ¿no? Cuando hay algún taller, algún workshop y ahora la lista de espera de prioridad, ¿no? Más que de espera, de prioridad a la apertura del programa. También en mi página web, gabrielacontreras.com, y ahí, bueno, toda la información que puedan y que puedan escribirnos a mí, a mi equipo. Estamos al servicio de todo lo que podamos ayudar, con la paciencia de esperarnos a responder mensajes, pero que tomes esa iniciativa, que des un paso, que hagas algo diferente y que puedas comprobar en tu propio cuerpo lo distinto que te puedas sentir. Genial, qué bien, Gabriela. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí este ratito compartiendo muy buena parte de tu sabiduría y conocimientos y dar esos consejos también a las chicas. Sobre todo despertar esa conciencia. O sea, objetivo cumplido. Yo diría que, y si alguna quiere compartirlo en comentarios abajo del episodio, lo pueden poner, ¿no? Pues qué le ha aportado, qué le ha gustado más, qué le ha despertado. Me encantaría que lo compartieran y yo te lo traslado a ti cuando vea los comentarios, lo podemos ver. Y Genial. nada, gracias millones otra vez y seguimos aportando al Muchas mundo, gracias. Gabriela. Seguimos en este camino. Un Muchísimas besito muy gracias a grande. ti, Carmen. Gracias por abrir este espacio para dar voz y muchísimas gracias a todas las que nos estén escuchando. Todo lo mejor. Gracias. Chao, chao. Un besito. Chao.
Adiós, Gaby. Y así concluimos este episodio. Espero que cada cambio que decidas hacer te acerque más a tus sueños. Recuerda disfrutar del camino siempre. Y no olvides seguirme en Instagram en @carmen_nutre tu fertilidad para estar al día en tu proceso de búsqueda de embarazo. ¡Hasta la próxima!